Hola y bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Brian Guayotuma. Vamos a probar los sonidos que tenemos, las combinaciones en el Roland XPS10 que también le hace al XPS30. Hasta el momento en este video, sonidos octubre de 2019 en el Roland XPS10/XPS30. Bueno, voy a probar todos estos sonidos de manera aleatoria. A ver, probemos algunos sureños. Ahí tenemos el LED. Este flute. Una guitarra normal. Ese brass. El Fresh Air. Hay una peculiaridad con este sonido. Este sonido que ustedes escuchan está hecho con los sonidos que tiene el propio teclado, o sea, no es sample. Un fresh combinado. Un string. Un LED. Un vives. La guitarra de Coralí. Y este sonido, eso pueden utilizar como fondo. El tubo. La guitarra de Coralí, pero más grave. ¿Por qué más grave? Hay un tema que empieza así. Por eso también para un teclado de 5 octavas en grave. Un sonido combinado. Ahí tenemos de Cariño Show. Las voces. Un acordeón. Las voces siempre de fragancia y este efecto para este tema. Ese efecto tenemos ahí. Eso sí es sample. A ver, vamos a acomodarnos. Interesantes sonidos como pueden escuchar.
bueno, esta parte. Esta es una voz mezclada con un poco de string. Esto es sin string y esto es con string para el tema. Bueno, hay una peculiaridad en los sonidos que yo edito en estos teclados. Yo le voy a quitar donde dice Favorite para seleccionar a esta parte que quizás no vean, que es la parte 1, porque cada combinación puedes mezclar hasta 16 sonidos. Lo voy a poner en 2 y ya no se va a volver en piano. Todo esto va a ser bajo. ¿Pueden escuchar? Ahora es bajo. Y todo esto para que podamos tocar solo. Y ponemos, por ejemplo, el USB con los loops de batería. Y solamente con el teclado, haciendo bajo, podemos sonar así. A ver. Y lo puedo regresar a piano. Y bueno, para el tema, el trombón a su lado. Ahí está. Es un trombón real, miren. Y trompeta. Para que suene ahí. Seguimos probando algunos sonidos. Bueno, para los puntos. A ver, ahora ya también con el otro. Y luego. Es el intro, bueno, es ese sonido antes de entrar al párrafo. Gózalo, siéntelo, para ti. Aquí combinado. Acá un piano. Para tocarnos algunas salsas. Seguimos probando más sonidos.
Bueno, este sonido también está hecho con sonidos del propio teclado. El acordeón del N364. Voy a acomodar el micro. Ahí probando más sonidos. Algunos ya lo probé, algunos están repitiendo porque está de acuerdo a cómo toco en un evento. A veces en Wine no puede entrar un poco de guitarra y para ya no estar cambiando a otro banco, simplemente a su lado, por eso está en ese orden. Esta es la voz, ¿no? Un brass. Bueno, y para terminar para terminar con los sonidos, ahora vamos a probar las bases de batería que hay. Bueno, en primer lugar, cumbia sureña con segunda variación. En el 2, a ver, cumbia rápida. Con su variación. En tercer lugar, cumbia sureña mucho más rápido. Número 4, cumbia normal. Pasó a la variación para cambiar al otro. Con doble bombo. No, este es con doble jamblot. Con doble bombo. Esa llamada. Y ahora tengo la misma cumbia, pero solamente en estos tres sonidos rápidos.
En el 6 tenemos Huayno Cusqueño, ahí con sus variaciones. En el 7, Cumbia Lenta, La Llamada y la segunda variación. En el 8, Morenada, con otra variación también. En el 9, bueno, ustedes saben, es Salai. Hasta ahora no hacemos ni un video tutorial. Vamos a hacer pronto un video tutorial de un tema en Salai. En el 10, tipo un Huayno Huaylas, más jalado y más jalado, o sea, más rápido. Y por último, en el 11, ritmo de merengue, más lento y más rápido. Bueno, y este ha sido los sonidos que tenemos hasta el momento. Voy a agregar unos 10 más para hacer cada mes siempre una actualización. Esta vez seguido vamos a subir este tipo de videos. Si quieres saber más información de estos sonidos, el link en la descripción para que puedan contactarse conmigo mismo. Y este ha sido el video de hoy día. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Bye bye. Dime, linda, si puedo volver junto a tus labios, porque te deseo tanto de mi sentir.